El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En la primera lectura, en el libro del Génesis, no se nos ha relatado lo que es concretamente el pecado de Adán, sino posterior al pecado. Una de las consecuencias del pecado es el alejamiento de la iglesia, el alejamiento de la presencia de Dios. El pecado lo que hace es llevarte y separarte de la comunidad. Por eso, cuando uno está en rebaño, como es la imagen de la iglesia, pues está protegido y está bajo la vigilancia del pastor. Pero ¿qué es lo que hace el demonio? El demonio es separarte, llevarte lejos. Y ahí, desprotegido, desprevenido, es donde ataca a Lucifer, ataca a Satanás. Dios le pregunta: ¿dónde estás? Y él dice: tuve miedo y me escondí. Lo que lleva el pecado, ¿no? Tuve miedo y me escondí. ¿Dónde está Adán la aparente libertad? ¿Dónde está Adán que si tú hacías lo que tú querías y obviabas el plan de Dios, ibas a ser libre? Lo mismo que el hijo pródigo. ¿Dónde está que tú, yéndote de la casa del Padre, que también es la casa, representa la iglesia, donde que desocupándote de todos los quehaceres de la casa, del hogar, vas a ser libre? El que supuestamente se creía libre, volvía esclavo del pecado para ser liberado en la casa paterna, en la casa de su Padre. Una de las consecuencias que el pecado crea en el corazón del hombre, ¿sabes? El volverse oscuro todas las realidades delante de él. El nublarse los ojos, el no contemplar incluso su propia falta y la falta de arrepentimiento. ¿Qué has hecho?, le dice. Y lo típico, ¿no? Echar la culpa a los otros. La mujer que me diste. Va la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente. Por favor, Adán, reconoce tu pecado. Eva, reconoce tu pecado. También que les invito el día de hoy a ustedes a no excusarse ante el pecado. No es que vinieron a mí, pero tú eres el que cometiste el pecado. Nadie te obligó. Por eso dice el Papa Benedicto XVI, dice: no, Dios permite las tentaciones en nuestra vida, pero no por encima de nuestras fuerzas. Porque pensamos en cualquier pecado cometido y sabemos que ese pecado pudimos haber dicho: no lo voy a hacer. Pero ¿qué falta en nosotros, los cristianos? Esa fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Y esta experiencia del pecado, que es como una tarjeta de crédito, ¿no? Los que tienen tarjeta de crédito deben entender esto, ¿no? Yo no tengo así tarjeta para que gaste, ¿no? Pero uno más o menos se hace la idea, ¿no? Tarjeta de crédito es: toma tanto dinero, vete, gasta todo lo que quieras. Pero es regalado. El demonio te da esa tarjeta: goza todo lo que quieras, pero después te vamos a cobrar. Después vas a tener que venir a saldar esa deuda. Y eso es lo que hace el pecado, ¿no? Te da esa tarjetita supuestamente para que goces, pero es hora de cobrar. Y esas son las consecuencias ya del pecado. Dios no se arrepiente con el hombre a pesar de la experiencia del pecado. Al contrario, le promete la redención, el protoevangelio, ¿no?
el pecado, el demonio Lucifer va a ser derrotado. Ese primer anuncio de la salvación. El hombre va a ser redimido. Dios, el Hijo de Dios, se va a encarnar. ¿Tenía una obligación Dios rescatarnos, salvarnos? No, sino que lo hace por amor. Y esta salvación nos viene por una mediación, que es la mediación de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y en este día celebramos esta hermosa fiesta litúrgica, Santa María, Madre de la Iglesia. Este título fue acuñado, proclamado oficialmente por el Papa Beato Pablo VI al inicio del Concilio Vaticano II, donde la proclamó Madre de la Iglesia. Y el Papa Francisco la hizo esa memoria obligatoria en toda la Iglesia. Cuando uno se acerca al Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, ¿no? San Lucas, cuando habla en el capítulo 1 y 2 de la Virgen, siempre describe un aspecto particular de la Virgen Santísima, que es el aspecto de la memoria. María Santísima no olvidaba las promesas del Antiguo Testamento, las tenía presente. No olvidaba las palabras del ángel, las palabras de Santa Isabel, no olvidaba las palabras de los pastores, del anciano Simeón y sobre todo no olvidaba de las palabras de su hijo. Una de las cosas que caracteriza a la Virgen es la memoria, el recuerdo. Cosa que falta a los cristianos, y en concreto vemos en el Evangelio que faltaba a los apóstoles. Porque si los apóstoles hubieran hecho memoria, o María Magdalena hubiera hecho memoria, sabía que el Señor iba a resucitar al tercer día. Jesús, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo, que iba a resucitar al tercer día, pero ¿qué pasa? Faltó ese ir meditando las palabras de Jesús en el corazón. Entonces María se centró solo en ese acontecimiento, en ese momento. Aquí ya se acabó todo y no era capaz de mirar más allá. Lo mismo también pasa con nosotros. Olvidamos las palabras del Señor y nos sumergimos en nuestros problemas, mirándonos el ombligo, se podría decir, y no somos capaces de levantar la cabeza y mirar en el horizonte, ¿no? Creemos que este mundo ya está acabado, sumergido, que no tiene solución, ¿no? Nosotros vemos hacia el futuro y vemos que el mal, el enemigo, es derrotado. ¿Y quién es el que vence? Cristo, Jesús, la Iglesia. La Virgen dice, mi Inmaculado Corazón triunfará. Ese es el horizonte, pero eso no quiere decir que tampoco nos vamos a desatender de las cosas actuales, de las cosas presentes. Y no somos huérfanos, tenemos una madre. San Cipriano, obispo, dice, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Y la Iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. ¿Cuántas mamás hay aquí en esta Eucaristía? Nadie dice, yo soy mamá solo del brazo de mi hijo. No. O yo solo soy mamá del pie de mi hijo. O solo de su cabeza. No, es madre de todo el cuerpo. Y por eso, si Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo, dice San Pablo, por ende que es obvio que María Santísima es madre también de todo el cuerpo, no solo de la cabeza. María es la madre del Hijo de Dios y a la vez madre de aquellos que aman a su Hijo. Los hijos adoptados por Dios en el bautismo no pueden tener a Jesús por hermano si no tienen a María como madre. Mientras María ama a su Hijo, ama a la Iglesia, de la cual ella es miembro eminente. Dice San Agustín, ella es madre de los miembros de Cristo, y así también lo decía el Concilio Vaticano II. En Pentecostés, María ora a la Iglesia, con la Iglesia, ora por la Iglesia, porque ella, estando asunta ya en la gloria del cielo, acompaña y protege a la Iglesia con su amor maternal. Y por último, quisiera hacer alusión a este evangelio que hemos escuchado de San Juan. Y quisiera ponerlo en paralelo, y así nos lo enseñaron en el seminario, ¿no?, en las clases de Mariología, esa escena del Calvario, ponerla en comparación
con la escena de lo que hemos escuchado en el libro del Génesis, del huerto del Edén. Vemos que en el huerto del Edén, decía el profesor, ¿no? En este caso que el padre Jaime nos daba las clases de Mariología, en el huerto del Edén hay un árbol cuando se da el pecado. Hay una mujer, hay un hombre, hay un tentador, ¿no? ¿El árbol cuál es? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, el árbol. Además de eso, ¿quién es el hombre? El hombre es Adán. ¿Quién es esa mujer? Eva. Y nos ha dicho qué significa Eva el libro de Génesis, que es madre de todos los vivientes. Y hay un tentador, en este caso, que está en la serpiente. Y haciendo ese paralelo en la escena del Calvario, también se da un paralelismo que es, en el Calvario hay un árbol. Recuerdan, ¿no? ¿Qué decimos en el Viernes Santo? Miren al árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. También hay un hombre que dice San Pablo, ese hombre ¿quién es? Jesús, que es el nuevo Adán. Hay una mujer que no es quizás la madre de todos los vivientes, como el libro de Génesis, pero sí es la madre de todos los creyentes. ¿Y dónde está el tentador en el Gólgota, ahí en el Calvario? En la persona del sumo sacerdote que dice, si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Es una tentación, no a seguir el plan y el proyecto de Dios, sino a seguir los propios caminos humanos. Por más que sea bueno, Jesús hubiera dicho, me ofrecen, pues ahora sí voy a dar a conocer que soy el Hijo de Dios bajándome de esta cruz, que no se me había ocurrido, ¿no? Bajarme públicamente. No, ese no es el camino de Dios, es el camino meramente humano. El camino de Dios es el del sacrificio en la cruz. La mujer Eva invita al hombre a pecar, pero la mujer en el Gólgota, cuando dice mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, pues no le invita a desobedecer la voluntad de Dios. Al contrario, hay una invitación a cumplir la voluntad de Dios con su silencio. Te acompaño, aquí estoy, hijo. Y seguro, ¿no? En esa bonita imagen de la película de Mel Gibson, ¿no? La Virgen allí de rodillas, sin gritar, sin desesperarse, nada. Al contrario, acompañando a su Hijo en este acto redentor de la salvación. Pedimos a María Santísima que proteja a todos los sacerdotes, ya que ella es madre de todos los sacerdotes y también madre de los seminaristas. Pedimos por todas las vocaciones. Que así sea.